Bendiciones familia, Dios los bendiga hermano. Es un gusto saludarlos y unirnos un domingo más para alabar y adorar a nuestro Dios. Los invito que desde allí, desde su hogar, oremos y agradezcamos a nuestro Dios por su sustento, por la vida, por la salud, por sus cuidados. Señor Jesús, te agradecemos por este tiempo que nos podemos unir para adorar y alabar tu nombre, Señor, también para recibir de tu palabra, porque necesitamos de tu palabra viva, Señor, de tu palabra que nos edifique, que nos fortalezca. Gracias te damos por este tiempo, que cada uno desde su casa preparamos nuestros corazones para agradecerte, Señor, y para recibir lo que vos tenés hoy para nosotros. Te agradecemos por este tiempo, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, eres adorado, te glorificamos. Aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada. Si te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado,
yo sé que Él va conmigo, va por mí, y que la mis enemigos hace huir, y yo sé que Él va conmigo, va por mí, y que la mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, Señor, yo te tengo a ti Jesús. No me falta nada, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti, Señor Jesús. Estamos completos en ti, Señor. Te tenemos a ti. Nuestros corazones insaciables son hasta que
tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor, porque Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Mi Dios, quiero alabarte, de corazón cantarte, y voy a celebrar tu amor y fidelidad. Mi Dios, tu nombre es grande, tu gloria incomparable, y tu amor y gran bondad son por la eternidad. Por eso te canto, Dios. Te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre. Te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Es genial saber que Dios creó todas las cosas. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Qué bueno es que podamos estar un domingo más en una misma unidad de espíritu, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Y con esta misma disposición de corazón te invito a que ahora desde tu casa, con tu familia o solo o como sea que estés mirando esta reunión, te tomes un tiempo para poder estar orando juntos por nuestro país, por la iglesia del Señor y por cada una de nuestras familias, para que Dios siempre sea bendiciendo, tomando el control y haciendo conforme a su soberanía y su gracia sobre nosotros. Oramos juntos.
La Biblia está llena de personajes que muchas veces nos hacen que querramos parecernos a ellos, de buscar imitarlos, pero también hay de los otros, y la Biblia tiene de esos que podríamos llamarles los antihéroes. Personas que por ahí muchos de nosotros no nos identificamos y no quisiéramos ser como ellos, y hoy vamos a hablar de uno de esos antihéroes. Vamos a tener un corte en la serie de Colosenses y vamos a hablar de Jacob, que es uno de esos antihéroes que muchas veces tenemos en la Biblia, y vamos a utilizar un pasaje que es uno de los pasajes más difíciles, no sé si difícil de interpretar, pero aquellos pasajes que contienen un poco de misterio en la Biblia, pero que sí nos deja tener algunos principios importantes acerca de nuestra vida espiritual y cómo es nuestra vida en relación con Dios, y nos habla mucho acerca de nuestra necesidad de Dios. Así que vamos al libro de Génesis capítulo 32 versículo 22 para ver ese famoso episodio, para aquellos que conocen la Biblia, de cuando Jacob lucha contra un ángel desde la noche hasta el amanecer. Pero para entrar en la historia, primeramente estaría bueno hablar un poquito acerca del contexto de la historia. Y el contexto de la historia nos habla de que, bueno, inicialmente sabemos que Jacob, su nombre se lo debe, y desde ahí ya vemos un antihéroe, que su nombre es el suplantador, el engañador, porque ya desde su mismo nacimiento luchaba en el vientre de su madre con su hermano, quiso salir primero y nosotros vemos esa lucha, así que el nombre le fue puesto como el suplantador. Pero esa identidad lo sigue, y ya en su juventud nosotros vemos que a su hermano Esaú le roba la primogenitura, que era un derecho de bendición que tenían los hermanos mayores, y él, por medio de un engaño, engañando a su padre, roba la primogenitura, y a su hermano no le cayó esto nada bien, así que tuvo que correr de la casa de la familia porque su hermano literalmente lo quería matar. Así que él se va y estuvo un tiempo con quien iba a ser su suegro, que estuvo trabajando para su suegro para conseguir a su esposa, y su suegro lo engaña y le da otra de sus hijas, y ahí tenemos un principio también que nos habla la Biblia, que a quien hierro mata, hierro muere, porque él era el engañador y su suegro lo termina engañando a él, pero él trabaja otros 7 años más para también ganar a su esposa, así que tenía 2 esposas, y nosotros vemos que las mañas de Jacob de ser un engañador no habían terminado simplemente con el episodio con su hermano Esaú, sino que también lo engaña a su suegro por medio de unas cuestiones con las ovejas. Pero bueno, nosotros una de las cosas que vamos a ver también con la vida de Jacob, que Jacob era alguien que Dios estaba haciendo su propósito y su obra en él, porque Dios había llamado a Jacob, Dios había elegido a Jacob. De hecho, en Romanos capítulo 4 nosotros vemos que dice que Dios eligió a Jacob por sobre Esaú, así que Dios tenía un propósito en la vida de Jacob, y Dios ya estaba obrando en el corazón de Jacob, como dice la palabra. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Dios estaba perfeccionando también a Jacob, estaba perfeccionando su vida, se había encontrado con él, y ya vamos a ver que a unos 90 años más o menos Jacob ya se estaba replanteando algunas cosas, y dentro de esas cosas que se estaba replanteando era encontrarse nuevamente con su hermano, a quien él había engañado, para poder pedirle perdón. Entonces la historia que vamos a ver hoy se da en el contexto de que Jacob vuelve de la casa de su suegro con sus esposas, con sus hijos, para encontrarse con su hermano, y en ese tiempo deducimos y sabemos que no había ni teléfono, no había ni correo electrónico, ni el correo común siquiera, no había WhatsApp, nada para saber si a su hermano ya se le había pasado el enojo contra él. Entonces, en medio de mucha incertidumbre, Jacob vuelve a ver a su hermano, y nosotros vamos a ver que Jacob tenía miedo acerca de con qué se iba a encontrar. Y la noche antes, que es el pasaje que vamos a ver hoy, dice que Jacob deja que sus esposas continúen adelante y él se va a quedar solo. Creemos que a buscar la presencia de Dios en esa incertidumbre que tenía de no saber qué iba a pasar con su hermano. Pero vamos al texto y vamos a Génesis, como dijimos, 32, versículo 22. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc.
Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Y así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó. Y el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Hasta acá la palabra en esta mañana. Y como te dije, vamos a sacar algunos principios que pueden ser importantes para nuestra vida espiritual. El contexto es, Jacob, dijimos, se iba a encontrar con su hermano. Esa noche uno deduce de que habrá habido mucho nerviosismo en Jacob y nos cuenta la Biblia que dice que él hizo pasaron el vado de Jaboc, que era un brazo del río Jordán, pasaron con su familia y él hizo pasar a sus esposas, a sus hijos más adelante con el propósito de quedarse solo, seguramente para meditar, para pensar y para buscar al Señor, que ya se le había presentado unos capítulos antes, seguramente para buscarlo en oración, porque acá vemos la tensión en la historia. De pronto, temor de Jacob a su hermano y por otro lado esta confianza que seguramente quería manifestar en el Dios de su abuelo y en el Dios de su padre, de Abraham y de Jacob. Entonces él se queda. Y dice que aparece un varón, que no hay mucho dato, pero después sí nos permite ver algunas cosas interesantes, que dice que luchó con él y que era el ángel de Jehová. Y al final de la historia Jacob dice que peleó contra el mismo Dios. Entonces, ¿en qué entendemos esto? Bueno, nosotros creemos que este ángel del Señor era la presencia de Jesucristo preencarnado. Antes de su encarnación de la Virgen María, era Jesucristo presentándose ya en el Antiguo Testamento. Hermanos, nosotros sabemos que Cristo vino a existir encarnadamente en un hombre a partir de la Virgen María hace 2000 años, pero Cristo es eterno. Y ahí nosotros vemos que ese ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento es el mismo Señor. De hecho, en el capítulo 18 de Génesis, el abuelo de Jacob, Abraham, dice que se encontró también con el ángel de Jehová, y dice que estuvo en presencia de él y habló con él. Y el mismo Jesús en el libro de San Juan dice que Jacob había visto la gloria de Jesús. Está hablando de ese episodio. O sea que Cristo ya aparecía en el Antiguo Testamento. Y acá nosotros vemos que ese encuentro que tuvo con este varón era con el Cristo preencarnado. La Biblia dice que tanto Isaías y Jacob y Abraham vieron la gloria de Cristo, ¿sí?, en esas apariciones en el Antiguo Testamento. De hecho, Jacob dice, he visto a Dios, y usted sabe que Jesucristo mismo dijo que a Dios nadie le puede ver porque Dios es espíritu, así que a ese Dios Padre, al Jehová del Antiguo Testamento no se le puede ver. La única forma en la cual se conocía era por Jesucristo apareciéndose muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero ahora sí quiero pasar algunas cuestiones que nos pueden ayudar para nuestra vida. Pensemos en algo, la vida de Jacob era una vida en proceso espiritual, como tu vida y como mi vida. Esa era la vida de Jacob. Era un engañador, pero que Dios ya venía haciendo la obra en él, lo venía transformando. De la misma manera que a nosotros el Espíritu Santo nos va transformando para ser más como Cristo. Claro que en la vida de Jacob acá tiene un condimento extra, porque nosotros vemos una persona que a los ojos humanos parecería muy mala, ver cómo va haciendo su transformación. Pero para que esto sea de provecho para nuestras vidas, te quiero llevar a tres cosas que me parecen interesantes del texto, que no vamos a poder abarcar todo, pero sí tres cosas bastante interesantes. La primera era que dice que él se quedó solo. Dice que mandó a la familia que se vaya y él se quedó solo, porque seguramente tenía que pensar y seguramente en esa noche iba a orar. Y en ese momento que oraba dice que este varón vino a luchar con él. Que ahí está hablando de una lucha física.
Pero no es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra lucha, porque también de esto nos habla de cuando Dios muchas veces quiere probar al hombre. Acá indudablemente había una prueba de Dios con Jacob, a ver hasta dónde él aguantaba, a ver hasta dónde eran sus fuerzas. Era un hombre ya de más de 90 años. Entonces nosotros vemos esa figura de la lucha como una prueba también de Dios. Y Jacob, la misma tenacidad que Jacob tenía para engañar, la usa esa noche, pero vemos que él se quedó solo a buscar a Dios. Hermanos, la victoria en nuestra vida espiritual también empieza cuando nosotros nos quedamos solos, cuando empezamos a tener un tiempo de soledad con el Señor. Y no es un tiempo que para Jacob fue espontáneo, sino que fue planeado. Él agarró a su familia, le dijo que se vaya, porque él necesitaba pasar en esa noche, en un momento tan crucial, un tiempo con Dios. La pregunta es sencilla, hermanos, porque hoy vamos a ver unos puntos y vamos a aplicarlos en nuestras vidas. ¿Estamos nosotros también conscientes de que, al igual que Jacob, necesitamos tiempos de soledad? Si Jacob buscó ese tiempo con el Señor, pero no fue solamente Jacob. Nosotros vemos que hasta nuestro mismo Señor Jesús en el Nuevo Testamento buscaba esos tiempos de soledad para encontrarse con el Padre. Nosotros vamos a ver en muchos pasajes del Nuevo Testamento que los discípulos lo buscaban a Jesús, y Jesús se levantaba en la mañana muy temprano para estar en ese tiempo de soledad que necesitó Jacob, que necesitaba nuestro Señor, pero que vos y yo también lo necesitamos. Necesitamos ese tiempo de intimidad con el Señor, donde el Señor transforma nuestra vida, donde el Señor nos puede hablar. ¿Y por qué ese tiempo de soledad? Porque la soledad no es que nos habla simplemente, no hay una virtud en la soledad por sí misma. El tema es que en la soledad encontramos paz y encontramos silencio para que el Señor pueda comunicar sus verdades a nuestro corazón, las de su palabra, pero también cuando el Señor trabaja en nuestras vidas a través de la oración, y solamente lo hacemos en medio de la soledad y en medio del silencio. Los tiempos cambiaron. El tiempo de Jacob no es el mismo que el tiempo del Señor Jesús, y no es el mismo del tiempo de ahora. Pero hay una cosa que no cambió, es que necesitamos tiempo de soledad. Vivimos en una sociedad de mucho ruido. Los adelantos tecnológicos de estos días, hermanos, traen mucho ruido. Y nosotros vamos a necesitar de esa soledad para estar en tiempos donde el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que puedan transformar nuestras vidas. Lo necesitamos en estos días. Escuchaba un devocional en estos días que Dios nos regaló algo tan hermoso que no cambia con los tiempos, que viene de los tiempos de Adán y Eva, que viene en los tiempos de Jacob, de Jesús, de Pablo y hasta el día de hoy, que Dios nos ha regalado, que es ese espacio antes que amanezca, donde sentimos la soledad y el silencio, donde no escuchamos a nuestros vecinos de al lado, donde nuestros hijos están dormidos, donde podemos dedicarle tiempo al Señor. Yo no sé cuál es tu tiempo, pero yo sí te puedo decir que lo necesitas en soledad, que el ruido de alrededor de todo lo que hay es mucho y que vos necesitas tus espacios para que el Señor trabaje en tu vida. Vos vas a ver que es proporcional el trabajo de Dios en tu vida, lo vas a ver palpable en medida de que vos dediques tiempo en soledad del Señor. La soledad con el Señor hace que el Señor se revele y se manifiesta en nuestras vidas a través de su palabra, en la oración, cambia nuestros corazones, nos da confianza y nos da fe. Necesitamos esos tiempos. Siempre cuento la historia, o la misma historia, que el gran reformador alemán Martín Lutero decía: yo dedico 2 horas a la mañana para buscar al Señor, y cuando tengo menos tiempo porque voy a tener una agenda muy ocupada, no le dedico 2, le dedico 3, decía. Y nosotros necesitamos ese tiempo, buscarlo en la gracia del Señor, hacernos ese tiempo de encuentro con Dios, para que de la misma manera que Dios lo buscó a Jacob en ese momento de soledad, yo te puedo decir que Dios nos va a buscar también en los momentos que dediquemos al Señor. El segundo punto que me llama la atención es que después de quedarse solo, dice que luchó por su bendición. El ángel, el mismo Dios, le propuso probar su fe, así como probó al Señor Jesucristo, así como fue probado Abraham con su hijo Isaac, así como en muchas situaciones fue probado el apóstol Pablo, probó también a Jacob, y Jacob utilizó la misma tenacidad que tenía para engañar, ahora para pelear por su bendición constantemente. Y esto nos habla también, o aprendemos a través de este encuentro de Jacob
con el Señor, peleando por su bendición, ¿cuántas veces nosotros aflojamos en la búsqueda de las cosas que necesitamos de Dios? Y ¿saben qué, hermanos? Yo pensaba o miraba una cosa en nuestras vidas, que a veces, escudándonos en la soberanía de Dios, no peleamos o no batallamos en oración, buscando bendiciones que quizás Dios nos quiere dar, batallando ahí, en nuestro tiempo de soledad con Dios. Y tiramos la toalla en tantas cosas y no tenemos una oración constante. Yo creo en la soberanía de Dios. Ustedes me van a escuchar predicar sobre la soberanía de Dios, hablar, cantar sobre la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es el gobierno de Dios absolutamente cuando Él hace, cuando quiere y cómo quiere las cosas. Yo creo de esa manera, hermanos, en mi vida. Dios hace como Él quiere y cuando quiere. Pero a veces, escudándonos en la soberanía de Dios, no tenemos ese tiempo de lucha en oración por cosas que muchas veces Dios nos quiere dar, pero que pone la oración como prueba en nuestras batallas para buscar esa bendición, que tiene que ver con la conversión quizás de nuestros hijos, la conversión de un esposo, de una esposa inconversa, el dominar algunos hábitos en nuestra vida. Nosotros nos vamos a dar cuenta que muchas veces tiramos la toalla en oración, pero hermanos, seamos constantes. Dice que Jacob luchó hasta que rayaba el alba. Eso nos muestra que luchó hasta el cansancio por su bendición. Y muchas veces nosotros oramos una o dos veces nada más por una situación y nos cansamos. Hermanos, peleemos la batalla en oración por cosas que entendemos que Dios nos puede dar muchas veces. El Señor en su soberanía muchas veces quizás nos dirá, como al apóstol Pablo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tus debilidades. Pablo dice: 3 veces le he pedido al Señor. Y muchas veces nosotros ni siquiera una pedimos al Señor. Pero hermanos, batallemos, porque la Biblia nos habla también de otro lado, nos cuenta la parábola de esa mujer con el juez injusto que iba día tras día a pedirle. Y ese hombre, tocado en el corazón, le dio lo que la mujer necesitaba o lo que la mujer pedía. La Biblia también nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hablando también de la insistencia en el pedido, en la oración. Ahora, ¿por qué, si Dios es soberano y si Dios conoce todas las cosas, nos permite que lleguemos hasta ese tiempo de búsqueda y de cansancio? Bueno, creo que a veces Dios lo que quiere también es probar cuánto queremos eso de lo que realmente pedimos. Creo que es lo que Dios quiere probar en nuestro corazón. Muchas veces, si Jacob hubiese peleado media hora nada más, quizás Dios hubiese visto que esa bendición no era tan importante. Es que, hermano, yo lo hago con mi hija también. Nosotros con mi esposa tenemos como un principio con mi hija, para saber qué realmente quiere. Cuando mi hija insiste mucho que quiere algo en un supermercado, en una juguetería o mirando algo, o cuando ve algo por ahí, nosotros a la primera no se lo compramos, a la segunda porque queremos ver si realmente lo quiere o si es algo que fue un capricho del momento y después se pasó. Pero cuando vemos una insistencia, bueno, hacemos un esfuerzo según lo que podemos para hacerlo. Hermanos, tenemos a un Dios rico, un Dios que tiene todos los recursos. La Biblia dice que qué padre que su hijo le pida pan le dará una piedra. Entonces, si nosotros pedimos cosas nobles de acuerdo a su voluntad, hermanos, Dios tiene una gracia excelente para en su voluntad poder hacerlo. Pero tenemos que batallar por esas bendiciones que queremos. Me estaba acordando de un gran misionero en el siglo pasado que estaba predicando en una ciudad de la India, y él decía: Señor, todas las mañanas le rogaba que le dé esa ciudad, y si no me das esa ciudad yo me muero. Y así pasaron muchos años donde parecía que no había conversiones, hasta que un día Dios empezó a tocar los corazones de esas personas de ese lugar. ¿Dónde se ganó esa batalla, hermanos? ¿Sí? En la oración. Entonces seamos constantes en la oración, batallemos. Ese es el principio que nos muestra este pasaje de Jacob. Se quedó solo, buscó, y en esa soledad peleó en búsqueda de su bendición. Hermanos, busquemos a Dios en oración y en lágrimas y en clamor. Pidamos esas cosas que sabemos que están en su voluntad, no por caprichos personales. Cuando buscamos a Dios también analicemos nuestro corazón, porque estamos pidiendo, busquemos cosas que van de acuerdo al progreso y a la marcha de su reino, que eso siempre está bien. Pidamos por las conversiones de nuestras familias, por nuestros hijos chiquitos que lleguen a la fe. Pidamos para la conquista de nuestra vieja naturaleza también, en oración y en llanto, hermanos. Pero peleemos para obtener esa bendición del Señor.
Así que ese es el segundo principio. Y el tercero que vemos, hermanos, o lo tercero que me llama la atención de ese pasaje, es que la esencia del mismo Jacob fue cambiada. Miren lo que dice, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Versículo 27, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Ahora, si estaba peleando con Dios, ¿Dios no conocía el nombre que le pregunta cómo se llamaba Jacob? Sí, hermanos, Dios es omnisciente, sabe todas las cosas, sabía cómo se llamaba Jacob, pero lo quería llevar al espejo de su realidad. Ese cómo te llamás a Jacob, lo que en realidad le estaba diciendo era, mirá quién sos. Para que cuando Jacob decía, sí, yo soy Jacob, él estaba diciendo, yo soy el engañador, el suplantador. Y no se olviden que este es el proceso de santificación en la vida de Jacob, de cómo un engañador podía pasar a ser cada vez más cercano a Dios. Entonces él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jacob, el engañador. Versículo 28, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces fue cambiado el nombre de Jacob a Israel, el que lucha con Dios y el que vence. Y la misma identidad de Jacob, hermanos, la misma esencia de Jacob fue transformada. La esencia de Jacob era un engañador, ahora era aquel que batallaba con Dios y podía ganar las bendiciones de Dios. Muchas veces hay cosas que todavía nosotros arrastramos más allá de nuestra conversión, que son parte de nuestra esencia. Esas cosas que sabemos que no son buenas, son parte de nuestro carácter. Esas cosas que en privado a veces nos hacen llorar, de que no queremos ser de esa manera, la traemos. Algunos dicen por ahí, soy igual que mi mamá, soy igual que mi papá. Están en nosotros y muchas veces nos enojan, son parte de nuestra identidad, ¿sí? Jacob era el engañador, pero quizás si nos tendrían que poner... Y tenemos que saber, hermanos, que en aquellas épocas bíblicas el nombre tenía que ver mucho con la personalidad y el carácter. ¿Sí? ¿Cómo te llamarían a vos si tendría que ver con tu carácter tu nombre? Y muchas veces vos ahora o mirando tu corazón diría, bueno, yo me tendría que llamar de esta manera porque esta es mi identidad. Pero acá vemos cómo en ese espacio de soledad y en ese batallar con Dios, su identidad fue transformada. ¿Se acuerdan que a Pedro también se le cambió de nombre? Simón por Pedro. Simón era una planta que se movía en los camalotes y la llevaban por donde el viento iba. Esa era la personalidad de Pedro. Pero de pronto su nombre es Pedro, es roca, alguien fuerte, ¿sí? Alguien que tiene una identidad más fuerte y no tan cambiante, ¿sí? Es lo que hizo Dios. Bueno, Dios también en nuestra vida, hermanos, nos va cambiando nuestra esencia y nuestra identidad. Esta es la parte que tenemos que hacer nosotros. ¿Dios nos quiere cambiar? Sí, hermanos. Dios ha prometido hacer una obra en nosotros, sí, pero ahora hay una parte de nosotros que tenemos que hacer. Tenemos que buscar esos espacios de soledad, tenemos que buscar esas batallas en oración, peleando realmente para que nuestro carácter sea conquistado. Y por último también buscar que esa esencia sea transformada a la imagen de Cristo. Para ir terminando ya y no hacer tan largo este tiempo, yo me pregunto cuando veo estas cosas como Jacob, muchas veces, ¿por qué perdemos nuestra fe acerca de nuestras vidas? ¿En qué momento, hermanos, nosotros le hemos dejado de creer a Dios que Dios puede transformar nuestra vida y transformar nuestro entorno? Dios es tan soberano que Dios ha planteado y ha planeado una obra eterna, pero ha dejado a aquellos hombres también la responsabilidad de encontrarse con Él como hizo Jacob, de batallar también en oración y no desmayar y en la búsqueda profunda de Él, y de que el Señor haga su parte de cambiar nuestra identidad y de cambiar nuestra vida para hacerla más parecida al Señor. Hermanos, Jacob dice que salió rengueando de esta disputa, porque dice que Dios lo tocó, dice que tocó su muslo y él terminó rengueando. Eso nos habla también de que fue quebrantado Jacob, porque siempre que estamos en la presencia del Señor va a haber algo tan bueno que nuestra vida va a ser quebrantada. Dios nos va a mostrar en la realidad de la pequeñez que tenemos, nuestra alma saldrá quebrantada y nuestro Dios será engrandecido. Hubo un cambio a partir de ahí en la vida de Jacob. Se encontró con su hermano lo abrazó, Jacob empezó a cambiar y empezó a ser transformado. Aquel engañador, en algún momento por la gracia de Dios empezó a buscarlo a Dios, Dios se encontró con él y el único que puede transformar un corazón lo empezó a transformar
a la imagen de Jesucristo. ¿Cómo está tu vida en este tiempo? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué cosas hay en nosotros que entendemos que deben ser cambiadas? ¿Qué realidad tan difícil en nuestras familias parece que no van a cambiar, en nuestros esposos, esposas? Y a veces creemos que Dios tiene que cambiar a ellos, pero a veces Dios también utiliza eso para cambiarnos a nosotros, para mostrarnos que tenemos que ir más a la vida de oración. Bueno, yo no sé qué es lo que Dios quiere transformar en tu vida, o qué es lo que vos entendés que Dios tiene que transformar en este día o cambiar, aquello que te hace llorar o aquella situación alrededor que no puede cambiar. Yo solamente sé una cosa: Dios es poderoso para hacer como Él quiere. Pero lo que está en nuestra parte hacer, hagámoslo, hermanos. Busquemos ese tiempo, busquemos a Dios en oración, supliquémosle a Él, seamos constantes en oración y Dios irá haciendo en nuestra vida conforme a lo que su voluntad tenga que hacer. Y no te olvides de una cosa, que la voluntad de Dios siempre es perfecta. Padre amado, te doy gracias. Gracias por este tiempo y por esta palabra que nos diste. Yo te pido que nos ayudes en estos días a que estos principios sean parte de nosotros. En Jacob vemos a alguien muchas veces más cercanos a nosotros, porque a veces esos grandes héroes de la fe a veces parece que están lejos, pero en Jacob vemos una personalidad más parecida a la de nosotros. Pero también ver cómo tu poder transformador puede cambiar cualquier realidad. Lo creemos, Señor, porque tú tienes poder para hacerlos. Pon en nosotros ese querer como hacer y danos la fuerza para que podamos buscar esos espacios de soledad. Y para que en esos espacios de soledad podamos pelear y clamar en oración tan incesantemente por esa bendición. Y que tú puedas hacer la obra que quieres hacer en nosotros. Sabemos que tu voluntad siempre es perfecta. La aceptamos, pero oramos para buscar lo que tú tienes para nuestras vidas. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.